Hoy, en Historias de Paper, el impacto de los microplásticos en los gases de efecto invernadero. Con la doctora en Oceanografía Química, académica e investigadora de la PUCB, Marcela Cornejo. Hoy día estamos celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente. Y este año, el lema de este Día Mundial del Medio Ambiente es combatir la plaga de las bolsas plásticas. Por esa razón, la iniciativa que hemos tomado de prohibir las bolsas plásticas en el comercio es una buena iniciativa. La plastifera es todos los organismos que van colonizando el plástico y que lo usan como sustrato, ya sea para moverse, como una superficie fija, o también para utilizar algunos de los compuestos que va liberando el plástico. Entonces, dentro de la plastifera podemos tener microorganismos, pero también podemos tener macroorganismos dependiendo del tamaño del plástico. Plastics. Materials devised by the mind of man. Simple chemicals from coal, oil, cotton, water, air, reacted together, built up, atom by atom, into substances entirely new. El año 2015 visitó Chile la parte de la tripulación que estaba recorriendo los océanos buscando plásticos. Y yo tuve la posibilidad de asistir a 2 charlas de ellos, en donde ellos manifestaban la problemática y la preocupación de cómo se estaba contaminando el océano con plástico. Entonces, ellos particularmente presentaban la problemática de que este plástico es consumido por los organismos, o algunos organismos, por ejemplo, tenían asfixia por la producción de plástico, otros comían plástico pensando que era alimento, entonces tenían inanición, a algunos otros se les producían heridas internas por el consumo de plástico. Entonces, mientras asistía a estas reuniones, asistí con una colega que es microbióloga, oceanógrafa microbióloga, y entonces empezamos a hablar de esta problemática, pero desde el punto de vista de que si es que estos plásticos están siendo colonizados por microorganismos, en ellos se va produciendo diferentes procesos microbiológicos. Y entonces, al igual que en el océano, ellos van a producir o van a consumir diferentes especies químicas y por lo tanto van a dejar una señal en el ambiente. Y yo trabajo en particular en gases de efecto invernadero, entonces esta plastifera estaría creando un microcosmo en donde se estarían reciclando estas diferentes especies y por lo tanto podrían estar produciendo o consumiendo gases de efecto invernadero. Entonces la problemática partió, pensando en esto, en cómo podrían estar modificando el agua con diferentes compuestos químicos, pero además, si consideramos que el plástico puede estar mucho tiempo transportándose en las aguas superficiales, si se están produciendo gases de efecto invernadero o consumiendo, van a tener un impacto directo con lo que pasa en la atmósfera. Entonces, si están produciendo gases de efecto invernadero, podrían estar aportando gases hacia la atmósfera, y al revés, si los están consumiendo, podrían estar ayudando a consumir o utilizar gases de efecto invernadero desde la atmósfera. Entonces, con esto podrían tener una implicancia en el efecto invernadero y con ello en el cambio climático. Entonces, esto no había sido abordado por ninguna investigación antes. Y nosotros, la primera oportunidad que tuvimos de poder evaluar algún impacto que tuviera la plastifera sobre los gases de efecto invernadero fue en septiembre del año 2015.
en donde participamos en un crucero que tenía otros objetivos, pero aprovechamos este crucero para hacer algunos experimentos. Y luego ya generamos un proyecto, el cual nos adjudicamos, y hicimos experimentos específicamente para evaluar esto en la zona costera y en el centro del Giro del Pacífico. Utilizamos lo que teníamos a mano en ese momento, que era las tomas de agua de los barcos. La toma de agua normalmente está aproximadamente a 5 metros de profundidad. Y nosotros utilizamos esto, y ¿por qué digo que no es la más adecuada? Porque si pensamos que podría estar más que nada en la superficie concentrado el microplástico, lo que nosotros estamos sacando podría ser una fracción menor. Entonces, pero para lo que nosotros queríamos abordar, que no era la cuantificación, sino que era ver cómo el microplástico presente, la plastisfera del microplástico presente producía o consumía gases, lo que obteníamos podría ser representativo de lo que pasa en la capa superficial. Entonces, tomábamos esta agua y la filtrábamos entre 200 y 500 litros de agua superficial, y la filtrábamos por diferentes tamices. A través de microscopios seleccionábamos los trozos visibles a la vista del microscopio y los incubábamos. Y los incubamos en agua que estuviera filtrada por 0,2 micras, que eso en el fondo nos permite remover la mayor fracción de microorganismos presentes en el agua. Entonces, los incubábamos en agua sin microorganismos. Entonces, los microorganismos que estarían produciendo o consumiendo gases solamente se deberían a esta plastisfera que está en el microplástico. Y ahí entonces los incubamos por 24 horas y fuimos viendo en el tiempo cuánto gases de efecto invernadero producían o consumían. Bueno, encontramos diferentes patrones, porque finalmente hicimos experimentos en montes submarinos, en el archipiélago de Juan Fernández. Hicimos 2 experimentos ahí, hicimos experimentos frente a Caldera, en una zona de transición entre la costa y el océano, y en el centro del Giro del Pacífico, cerca de Isla de Pascua y Sala de Gómez. Y lo que encontramos es que esta plastisfera es diversa en primer lugar. Los análisis microbiológicos demostraron que existía una diversidad diferente dependiendo de las condiciones ambientales en las cuales sacábamos el microplástico. Por ejemplo, en la zona costera frente a Caldera encontramos que mucha de esta plastisfera está relacionada con lo que se encuentra en la zona costera. Entonces, aparentemente el ambiente estaría definiendo qué es lo que vamos a encontrar. En cambio, en la zona del centro del Giro del Pacífico encontramos que existe una mayor diversidad y una mayor riqueza de microorganismos, siendo una zona en donde las condiciones son relativamente adversas para los microorganismos porque tienen muy pocos nutrientes. Estamos pensando en el centro del Pacífico, una zona que está totalmente alejada de los continentes y por lo tanto no tiene aportes de nutrientes desde los continentes. Pero esta plastisfera aparentemente se autosustenta y es más madura que lo que encontramos cerca de la costa. Entonces tiene un reciclaje, al menos de los gases de efecto invernadero, que es totalmente distinta a la zona costera. En la zona de montes no hicimos análisis microbiológico, pero con los resultados que obtuvimos podemos pensar que también lo que encontramos en el ambiente también está modificando a estas comunidades. Entonces, vimos que en la zona oligotrófica, cerca de Isla de Pascua, la plastisfera, si bien está reciclando gases de efecto invernadero, la tasa neta, o sea, lo final, prácticamente no contribuye a la producción o al consumo de gases de efecto invernadero. Mientras que cuando tiene disponibilidad de nutrientes, como en los montes submarinos o como en
cerca de la costa de Caldera, está activamente produciendo gases de efecto invernadero en el caso de la zona frente a Caldera, mientras que en los montes submarinos existe consumo de óxido nitroso, que es el tercer gas de efecto invernadero más importante, y dependiendo de nuevo de las condiciones de nutrientes, estaría en algunas ocasiones consumiendo dióxido de carbono y en otras produciendo. Hicimos un cálculo considerando el área que cubre una zona oligotrófica como la del centro y del Pacífico Sur, con la zona de montes submarinos y con frente a Caldera, la zona de transición costera, y encontramos que la plastifera estaría consumiendo dióxido de carbono y produciendo óxido nitroso en general, pero este aporte, de acuerdo a los cálculos que se han hecho de aporte global de estos dos gases de efecto invernadero, es menos del 1%. Pero, de nuevo, este cálculo es sumamente grueso. Con 5 experimentos hicimos ese cálculo, por lo tanto requiere más investigación. Concluimos que se requiere, por una parte, más lugares en donde se evalúe este aporte, y por otra parte, que exista una experimentación a lo largo del tiempo, porque las condiciones ambientales varían. Considerando además que el aporte de microplástico se espera que se doble de aquí al año 2050. Por lo tanto, nosotros hicimos el cálculo con las estimaciones gruesas también de cuánto microplástico hay, pero eso también tiene una alta incerteza. Por lo tanto, se requiere mucho más estudios para poder llegar a un número más cercano a la realidad de lo que nosotros hicimos. La principal reflexión, diría yo, que es el hecho de que nosotros, todas nuestras actividades dejan una huella. Y el plástico, normalmente nosotros, como tú dices, el mayor impacto que pensamos que tiene es aquel que vemos. Pero existen otros daños colaterales que no hemos evaluado. Entonces, más que cambiar las metodologías o los tipos de productos que nuestras actividades generan, la reflexión es a disminuir nuestra huella, porque todo lo que hacemos va a dejar un impacto en el ambiente. Por lo tanto, si nosotros cambiamos bolsas plásticas, por ejemplo, por bolsas reutilizables que tienen una huella de carbono mucho mayor a una bolsa plástica, eso también va a generar un impacto. Por lo tanto, tenemos que modificar nuestra forma de convivir con el ambiente, más que el producto con el cual nos manejamos.